artista moyendino. Desarrolla su trabajo en varias técnicas, como ustedes pueden ver en la muestra: bordado, pintura, animación, stop motion, cuadernos de artista, grabado, instalación. Ha inaugurado exposiciones diversas, entre las que se puede mencionar Vivir en el Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa, Patria Invisible en el British Museum en Londres, La Luz de la Oscuridad en la Galería del Paseo en Lima, la Galería Barroca del 8º Festival Arica Barroca en Chile, Patria, Proyecto Especial Bicentenario, El Fuego de los Niños, Lugar de la Memoria en Lima, La Existencia de Nosotros, del Paseo, etc. Ha obtenido varias distinciones, entre las que destacan el segundo puesto en el 10º concurso Pasaporte para un Artista. ¿Y quién fue el primer puesto? Me llama la atención. Ah, ya. Pasaporte para un Artista. Embajada de Francia, que convoca siempre la Embajada de Francia anualmente, ¿no? Obtuvo el primer lugar en el Salón Nacional de Acuarelas del Instituto Cultural Peruano Norteamericano en el 2008, el primer lugar en el 28º Concurso Nacional de Arte Mitchell, el famoso concurso de acuarela que hace la empresa Mitchell de Alpaca en Arequipa, el primer premio del Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva del Perú en el año 2012 y ganadora del premio del Instituto Peruano Norteamericano de Arte Contemporáneo del año 2022, el más reciente. En el año 2021 fue ganadora del concurso Arte al Bicentenario en la línea de exposiciones virtuales del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Ese mismo año realizó una residencia artística en el Museo Británico de Londres, invitada por el Centro Santo Domingo de Excelencia para la Investigación Latinoamericana. Saben lo que Santo Domingo, Julio Mario Santo Domingo, es el gran mecenas colombiano ya fallecido que apoyó muchísimo a la cultura en su país y en el resto del continente latinoamericano. Su obra está representada en la colección de la Casa de la Literatura Peruana, en el Museo San Marcos, en el Perú, aquí muy cerca, el Museo Central del Banco de Reserva, que está a media cuadra, el Museo de Arte de Lima, el Museo Británico en Londres, así como en muchas colecciones privadas. Nos acompaña en este conversatorio María Eugenia Ilia, historiadora de arte, museóloga, curadora y docente, coordinadora de la Maestría en Museología y Gestión Cultural de la Universidad Ricardo Palma y directora del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la misma universidad. Es también candidata a doctora en Historia del Arte y licenciada en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestra en Museología por la Universidad Ricardo Palma. Ha publicado el libro Estéticas Amazónicas Contemporáneas, la obra del pintor Bora, Víctor Churay Roque, y diversos artículos en libros y revistas. Raúl Chuquimia, también arequipeño y de origen puneño también. Raúl Chuquimia es licenciado en Artes Plásticas por la Escuela Nacional de Arte Carlos Bacaflor, como Nereida. Ha realizado exposiciones individuales de arte, Tiempos de Silencio, el año 2014, Renacimiento, el año 2016, la fotografía en las artes plásticas en el 2020, el collage en las artes virtuales en el 2023. Su trabajo transita entre la fotografía, el cortometraje experimental, el collage y la intervención urbana. Parte de su obra forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y, no por ser el último, el menos importante, Manuel Munive, curador de la muestra, historiador del arte, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido periodista cultural del diario La Industria del Norte del año 2001-2016 y crítico de la revista internacional Arte al Límite, editada en Santiago de Chile desde 2005 hasta 2017. Se dedica a la curaduría desde 1998. Manuel Munive ha publicado una decena de libros sobre artistas peruanos, así como numerosos artículos especializados en historia y crítica del arte. Es autor de numerosos textos de presentación para catálogos de artistas visuales. Ha dictado charlas, conferencias, cursos y seminarios sobre arte peruano en la Universidad Católica, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en el Instituto Peruano de Arte y Diseño, IPAD, y en el patronato de la Fundación Telefónica. Fue miembro del comité editorial de ILLAPA, revista del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la Universidad Ricardo Palma, y corresponsal de la Biblioteca Daros Latinoamérica de Suiza. Desde 2015 conduce el proyecto Rupestre Contemporáneo, el cual vincula la plástica rupestre y el grabado contemporáneo peruanos. Actualmente realiza estudios en la Maestría de Arqueología Andina de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quien va a moderar este conversatorio va a ser
Manuel Munive. Gracias. Otra vez, buenas tardes. Somos 4 en esta ocasión. Raúl, María Eugenia, Nereida y yo. Yo quería hacer una introducción acerca de lo que dejé pendiente en la introducción en la sala. Es acerca de los artistas peruanos que han expresado y manifestado una suerte de disconformidad con el lenguaje de la disciplina que han estudiado usualmente, ¿no? O sea, cuando la pintura o la escultura o la foto, tal cual es aprendida e impartida, empieza a ser un lenguaje que puede quedar un poco estrecho y a partir de esta constatación, el artista va indagando y llegando a arribar a una especie de nivel distinto de ejecución, ¿no? Que implica, como hemos visto en el caso de la exhibición, transitar ya no si eres pintor, también llegar al tema de la instalación, del libro objeto, por ejemplo, ¿no? Y yo había hecho una pequeña selección de un articulito que estaba trabajando acerca de esos artistas peruanos que han demostrado esta disconformidad con sus instrumentos y sus recursos técnicos originarios. Para empezar tenemos, bueno, ni qué decir, quienes han empezado con esta forma de trabajar. Encontramos muy fácilmente entre los mayores a Eyelson. Claro, él era autodidacta, pero es su obra que, al margen de lo poético, que era narrativo y obviamente poético, tiene una bifurcación importante en cuanto a lo visual, ¿no? Patente en la pintura sobre lienzo, en formatos distintos, en el grabado, cómo no, y en los objetos de la instalación. Y también Rodríguez Larraín, ¿no? Otro artista de esa generación más o menos, ingeniero, arquitecto, cuyo trabajo es pictórico, pero sobre todo escultórico, y sus esculturas sobre todo parecieran ser, en muchos casos, la maqueta de una obra arquitectónica que no se realiza en esa escala, sino como un objeto escultórico. Estos dos artistas que he mencionado han tenido sus participaciones más importantes en el Perú juntos en la Bienal de Trujillo, el año 87, ¿no? La última vez que ellos los han ido al Perú, ¿no? Y en el caso de Rodríguez Larraín, la ocasión en la cual él realiza una instalación en el paisaje, que es la máquina de arcilla, para que veamos cómo estos artistas, una vez más subrayo, hacen arte que puede ser inclasificable a nivel técnico, ¿no? Y cómo justamente nuestra historia del arte está tachonada por algunos de esos artistas que desbordan sus esquemas de formación académica, ¿no? Entonces, Eyelson y Rodríguez Larraín, para mí, como primeros en este hito de cómo se diseñan una forma de hacer. Incluso en el caso de Eyelson ya no solo eso, sino además inventan una forma distinta del espacio plástico, ¿no? En esa misma Bienal, curiosamente, Ricardo Vice, por ejemplo, que es un pintor que sigue hasta actualmente vigente, pero que inicia en ese momento su propuesta de una pintura en la que incorpora tierra, arena, polvo de mármol, por ejemplo, ¿no? Y que convierte al cuadro en una especie de topografía vertical, ¿no? En miradas a vuelo de pájaro del paisaje. Carlos Ruiz Tanaka, que es un ceramista formado en Japón. Él se formó en una escuela que le permitía hacer cerámica utilitaria, vajillas, ¿no? Sin embargo, con esa formación se convierte en nuestro más importante instalacionista escultórico, por ejemplo, ¿no? Otra vez más, cómo aprenden una disciplina, pero con este conocimiento hollan territorios desconocidos. En esa misma Bienal, que para mí fue tan importante, aunque no la vi, y todo lo que uno no vio se mitifica, ¿no? Está también Tokeshi, que es un pintor notable, pero sus mayores aportes son básicamente a partir del ensamblaje, ¿no? En algunos casos con una deuda patente, como fue en la Bienal, tanto una deuda con Eyelson como con Rauschenberg o con Jasper Johns, ¿no? En la misma Bienal estaba Javier Aldana, un escultor notable que está ahora a un perfil bajo, pero que también incorporaba una escultura de piedra, metal y madera, ¿no? Como la que encontramos en el BCR, en el ascensor. Y un artista trujillano que también tiene esta característica de hacer piezas que son inclasificables es Tito Monzón, trujillano, que creo yo es el artista que más pudo aprovechar esa experiencia llevada a su ciudad de un encuentro de artistas
de Latinoamérica y peruanos de varias partes del Perú, y así como artistas peruanos fuera, como el caso de Edelson, que vino, como repito, por última vez al Perú en ese momento. Más cerca de mi generación, otro artista que también se encuentra encorsetado dentro de las técnicas normales, tradicionales, es Eduardo Villanes, que también con una exhibición de él encuentra en su trabajo fotografía, serigrafía, performance, pintura, arte objeto y música objeto. Y en mi generación está Cristian Mendayán, cuya obra más potente es aquella hecha con esmalte de ferretería sobre tabla, ¿no? Y creo que no solo innovó en cuanto a la pintura, sino que consiguió dotar de una cualidad pictórica este material que está usualmente destinado a revestir carros, ¿no?, con rodajes. Otra artista de esta generación es Tena Bedriñana, que también, como he mencionado en el caso de Eduardo Villanes o en el caso de Carlos Runcie, también llegan a la instalación no porque la han visto, sino porque su búsqueda desemboca en la instalación, ¿no? Es muy distinto adoptarla a partir de la información a llegar a ella después de seguir un recorrido de autojuicio y autocrítica, ¿no? También en este momento se encuentra Cristian Quijada, ya desaparecido, que es un pintor que hace gran pintura sirviéndose de la fotografía y la serigrafía, ¿no? Mucha gente ha querido pintar usando serigrafía, pero no todos han conseguido la calidad pictórica de lo que él conseguía, vinculando en el cuadro serigrafía, fotografía y diseño. Y en la generación de Nereida, Ana Barbosa, formada como pintora en Católica, también ha llegado al tema textil, por otros recorridos, pero también hace mucho tiempo que esos artistas que se han formado como pintores ya no pintan. Han encontrado otra forma, otros materiales para confeccionar su trabajo. En ese aspecto incluso podemos citar, aunque esto es más sutil de apreciar, a artistas como Luis Torres, que es un grabador que hace silografía de 2 metros por 2 metros, ¿no?, volcando el grabado un formato de la pintura colonial religiosa, ¿no? Y como haciendo el camino inverso, si nuestra pintura peruana empieza a partir de la adaptación de las composiciones de los grabados holandeses que llegaban en la valija de los clérigos al Perú, él al revés hace un grabado que adquiere formatos pictóricos. Otro artista que me tiene fascinado en ese momento es José Luis Carranza, ¿no? Es un pintor al óleo, pero yo les invito a ver su pintura, van a encontrar ustedes un aspecto en su cuestión compositiva, pero acérquense a cómo trata el óleo. El óleo tiene otra existencia, otra virulencia, ¿no? Es más, yo ya, no sé, veo ya hay dos experiencias, la experiencia de la composición en total y el manejo irreverente del óleo tratado ya como un fluido corporal, ¿no?, como una coagulación de pintura al óleo. Jero González, un fotógrafo importante, que ahora que todo el mundo digitaliza, él hace fotografía analógica, ¿no?, incluso estenopeica, una forma de resistencia, ¿no?, para escapar un poco del adocenamiento en el que incurre la fotografía digital, ¿no? Y dentro de esta generación de Barbosa, Carranza, Torres, Jero, está Nereida, que también ha llegado a estas experiencias porque encuentra que lo que estudió en la Escuela Vaca Flor y aprendió en la Escuela Vaca Flor no alcanza para poder realizar las visiones que ya tiene. Como les comentaba, esta pieza mural, que es una frase que ella escuchó a los 8 años, hace 36 años, la ha tenido alojada en su cabecita hasta que encontró esta exhibición como el momento para soltar esa vivencia, que no deja de ser, que suele ser traumática, porque entre niños uno puede ser muy agresivo también, ¿no? Y no por eso, por ser niño, olvidar aquello que nos agredió, nos dejó marcados y que nos desconcertó. Es esta manera de buscar en lo material cómo agenciarse un lenguaje y un método, lo que conlleva a esta forma tan distinta de resolver el trabajo creativo, ¿no? Tenemos en esta exhibición básicamente instalaciones. Hemos tenido que un poco bautizarlas, ¿no? Instalación mural, instalación textil para los vestidos, incluso la pequeña urna con postales
es un ready-made, ¿no? Vemos que esta forma de emanciparse de tu background técnico permite, creo yo, en algunos casos, no siempre funciona, ¿no? Y por poder conseguir, y creo que quienes han partido de esta ruptura con lo que han aprendido académicamente, es aquellos que han podido llegar a la instalación sin tomarla como una moda, ¿no? Sino como una solución plausible a sus propias inquietudes, ¿no? Bueno, esta es mi observación respecto a lo que creo que a ti te caracteriza y te puede agrupar con una serie de artistas que hemos mencionado, son todos importantes y han demostrado que aquello que aprendieron en una escuela, una facultad, no les bastó y cada quien por su modo ha tenido que irse diseñando una metodología de trabajo, ¿no? Y al hacer esto, casi han cortado ya con aquello que los formó, con la escuela que los formó bien o mal, para bien o para mal, ¿no? Y ya es una independencia que incluso pone en cuestión, ya de por sí, el aprendizaje del arte en una escuela, ¿no? Bueno, como dicen la gente común, ahí dejo la inquietud y pasamos ahora a los comentarios. Raúl va a proyectar imágenes alusivas a la exposición y le paso el micrófono. Sí. Bueno, gracias a los asistentes por venir a la inauguración de la exposición de Nereida. Muchas gracias a las personas que compartimos y a Manuel, ¿no? Yo he preparado una pequeña presentación, dado el tiempo y el tiempo de los panelistas. Me acaban de felicitar porque soy esposo de Nereida y eso se sintió extraño. Pero gracias a esa cercanía que tengo con ella, puedo yo hacer uso de estas imágenes que les he preparado. Manuel ha hablado un poco de los artistas de la generación de Nereida, de mi generación, que también están incursionando en otras formas o soportes, ¿no?, artísticos. Entonces yo voy a hablar un poco de lo que es el hacer la obra, ¿no?, el conceptualizar la obra. Sí, esta es la iglesia de los mormones, que como ven está ya perjudicando lo que es el paisaje tradicional de Arequipa, las construcciones de los andenes, ¿no? Ha sido un permanente descuido de las autoridades que siempre se doblegan ante estos poderes, ¿no? Es como una catedral, pero para los mormones. Y les cuento que a muy pocos cuadras está la DDC de Arequipa, ¿no? La Dirección Desconcertada de Cultura de Arequipa funciona precisamente ahí, quien es la entidad que se tiene que preocupar por estas construcciones, ¿no?, que atentan contra el patrimonio inmaterial, ¿no?, de la ciudad. Otras construcciones que también han sido, esta más bien es del sodalicio, ¿no? Han construido cementerios donde antes eran las chacras, que también están protegidas, ¿no? Y como pueden ver también esta apropiación y tanto se conjugan autoridades como beneficios particulares, ¿no?, sobre todo económicos. De ahí un poco Nereida ha podido pensar lo que son el cambio del paisaje, que ya no es el mismo, ¿no?, típico que se pintaba en los años 70, 80 de la Arequipa de ese entonces, ¿no?, donde todavía circulaba el tranvía en el centro de la ciudad. Y estas postales son, como dijo Manuel, pequeño ready-made. Nosotros disfrutamos mucho de encontrar librerías antiguas, ¿no?, de esas épocas, donde suelen ellos rematar materiales de aquella época. Entonces estas postales son de cuando funcionaba todavía el tranvía en Arequipa, ¿no? Y en esas librerías encontramos papeles, cartulinas, materiales artísticos, y tenían un bagaje bastante de estas postales que todavía guardan ese recuerdo de la Arequipa y el clima que teníamos antes, ¿no?
Y esta es la postal que se está exhibiendo y que ustedes pueden recopilar en la exposición, que está el título de la muestra también, ¿no? De forma intervenida. Claro, está en aymara, ¿no? La postal es de Arequipa. Es tan pequeña la intervención, pero tiene un concepto bastante denso, ¿no? Si nos podemos a pensar en eso, ¿no? De una persona que migra, que una persona que puede escribir en su propia lengua, que todavía no la ha perdido, que está viviendo en Arequipa, que esa postal de repente es para alguien más que reside de sus raíces, ¿no? De donde él vive, en este caso ha sido de Puno, ¿no? Los mapas que también ha exhibido son acuarelas intervenidas con palabras aymaras, ¿no? Son detalles aquí. Y yo he tratado de relacionar estos mapas con los mapas del urbanismo, ¿no? Cómo crece en forma no planificada nuestra ciudad, ¿no? Cómo se apodera un poco más de la campiña, ¿no? En distintos distritos como Socabaya, Uchumayo y Tiabay. Y bueno, haciendo una comparación aquí con el mapa comparativo de las alturas que tiene el Centro Cultural Garcilaso, ¿no? Los muebles que también ha utilizado Nereida para su exposición son recurrentes en su pintura, ¿no? Podemos ver esta silla que es de una serie que se llama Hábitat, ¿no? Y que también forma parte de otras instalaciones que ha hecho, por ejemplo, en la Casa de la Literatura, este cuaderno con la carpeta antigua, escolar, que aquí los de la Casa de la Literatura han podido conseguir, ¿no? En lo que es su cachina aquí en Lima, ¿no? Y con esas características antiguas, a mí me solicitó que le consiga también de la cachina de Arequipa una silla antigua, ¿no? Tenía que ser de esa manera, no podía ser una silla ya construida recientemente, contemporánea, no tenía que verse de esa manera. Y en la cachina de Arequipa hay bastantes bares, ¿no? Me da la impresión de que esa silla ha sido tomada de uno de esos lugares y la decoramos, la pintamos para la exposición, para hacer la instalación de la mesa y la silla para que ustedes puedan hacer uso de sus cuadernos de artista como un tipo de biblioteca de la confianza, ¿no? No se ha podido atar solamente para darle la seguridad con nylons, sino que se está confiando en que las personas vienen con esa sensibilidad para ver y conocer el trabajo que ha preparado Nereida, ¿no? Estas son unas pecheras que también han sido montadas por el equipo de Mamut Art, que ha jugado en la instalación un papel más también artístico, ¿no? Son bastante profesionales en lo que es el montaje de las obras, ¿no? Y esto es también una referencia que he podido tener de una de sus acuarelas, el Premio Nacional del Salón de Acuarela aquí del ICNA, ¿no? Donde pueden ver ustedes en la parte alta uno de los vestidos que está colgando, ¿no? Haciendo un poco de referencia a otro de sus vestidos, pero en este caso es la falda es de adobe y el cielo, ¿no? Que complementa esa pared y el espacio aéreo, ¿no? La bóveda celeste. Y el muro, ¿no? El mural de acuarela ha sido también una expresión que en la ciudad está protegida el centro histórico, ¿no? Entonces no se pueden hacer grafitis en lo que es la pared de sillar porque resulta demasiado difícil volver a recuperar ese tipo de atentado. Este ha sido recientemente un grafiti en el monasterio Santa Teresa, en el centro de la ciudad de Arequipa, ¿no? Han sido detenidas las personas, bueno, han hecho un grafiti más ilegible, ¿no? Pero con esa misma pauta, en otro tipo de mural, que como habló Manuel, son sillares de pueblos jóvenes, ¿no? Que recién empiezan a construirse. Nereida ha intervenido con la acuarela sobre la cartulina, este mural de 3,80 metros por 4,40 y todo es acuarela, ¿no? En este proceso de ejecución, ella pretendía, me dijo que quería hacerlo también con aerosol, ¿no?
pero surgió la idea de hacer una plantilla y con un cepillo de dientes ir estarciendo lo que son el texto, ¿no? Como dijo Manuel también, parte de la exposición. Entonces todo en el mural es acuarela, ¿no? Como les comenté, ¿no? El equipo de montaje que hace la instalación también es un equipo bastante profesional y que forma parte de la obra. Para hacer la textura del sillar, Nereida ha tenido que recopilar in situ las texturas mismas de la piedra volcánica, ¿no? Entonces una mañana, aprovechando el sol del amanecer y la luz, ¿no? Como si fuéramos impresionistas, hemos tenido que seguirla, ¿no? Tiene otra textura, otra luminosidad, ¿no? Una luz distinta de la tarde. Entonces así es el amanecer en Arequipa, ¿no? Transparente, a las 6 de la mañana, ¿no? Y esta es la iglesia de la compañía. Y algunas casonas alrededor del mercado tradicional de San Camilo, ¿no? Con las paredes ya despintadas y no descoloridas. Y esta es la campiña, la que pudimos visitar, que más al fondo está el cementerio, el cementerio Sodalite, ¿no? Y bueno, la campiña un poco más ya depredada, como pueden ver atrás, ¿no? Listo. Esta presentación la he hecho como sorpresa para Nereida porque no quería… gracias. Claro, les he querido contar un poco de cómo se hace la obra. Ella tiene que meditarla mucho, ¿no? De hecho, ha estado escuchando mucho a Silvia Rivera, Cusicanqui, para poder ejecutar muchas de sus obras. Es una socióloga boliviana que yo los invito también a que puedan escuchar. Yo la he estado también escuchando en el taller, así es que me he podido contagiar un poco de todo lo que es su filosofía. Bueno, ahora paso la palabra a ella, que seguramente va a tener más alcances etéreos de la obra, seguro. Gracias. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todos y todas. También agradezco su presencia y sobre todo agradezco a Nereida, a Raúl, a Manuel, a todos los que han hecho posible que esté acá. Gracias, Nereida. Hay muchos temas que Nereida presenta en cada una de las exposiciones que confrontan y que nos enfrentan a distintas problemáticas, siempre con una delicadeza y con una poética, con una sutileza, un manejo técnico exquisito, pero que tiene como fuerza darnos siempre un punto de vista de cuáles son los problemas que ella enfrenta, que ella quiere visibilizar y que forme parte de la idea del contenido de su propuesta, ¿no? En este caso, por ejemplo, mientras lo conversábamos incluso, el título de la muestra, que es Kibnaira Muntasis Sarnakap Sañani, nos confronta a leer en aymara, ¿no? Nos dificulta, nos interpela respecto a nuestra incapacidad de entender o de poder pronunciar adecuadamente la segunda lengua más hablada de nuestro país. Y temas de este tipo en realidad son algunos de los que movilizan el trabajo de Nereida, y creo que eso y todo lo demás que ha mencionado previamente Manuel respecto a esta versatilidad técnica, y desde luego también lo que comenta Raúl, quien es indudablemente la persona que más conoce su trabajo, quien más ha acompañado su proceso creativo, nos permite tener mucho más claro poder comprender este proceso. Cuando conversamos con Nereida en el tema sobre esta exposición, algunas de las cosas que me llamaron la atención y que sin duda no me dejan de sorprender, porque desde luego conocemos su trabajo previo, ¿no? Esta mirada que tiene crítica de no solamente las estructuras que han
golpeado distintas generaciones y que las siguen haciendo, las estructuras institucionales reflejadas en los ámbitos académicos, sobre todo en este impacto violento en las infancias de muchos de nosotros los peruanos y las peruanas, ¿no? Que es esta suerte de motivación principal. Sorprende que Nereida siga explorando y siga identificando temáticas aún más con mayor complejidad, ¿no? Y que tienen que ver con momentos presentes, es decir, con estas violencias que se están viviendo en la actualidad, con lo que significa Puno, por ejemplo, en nuestra historia reciente, y cómo todos estos aspectos pueden ser tratados desde el punto de vista o desde la obra de un artista que es, ya lo dijeron muy temprano, la más representativa de nuestro país en este momento, sobre todo en un escenario global. Estos temas, estos asuntos están claramente expresados en la exposición. Esta idea de la herida colonial, que es esta que nos atraviesa a muchos y muchas, y que Nereida claramente manifiesta no solo en su obra, sino también en sus distintas participaciones, conferencias, intervenciones, o la posibilidad que tiene de narrar las propias historias personales, son sumamente valiosas, ¿no? Nos permiten entender mejor este universo de la artista. Ver la exposición ustedes en este momento, seguramente regresarán, ¿no? Implica descubrir cada uno de estos distintos temas en donde están presentes, además de esta crítica encarnada en su propia experiencia personal, que la define como mujer, artista, madre, ciudadana, activista, en fin, todo lo que ella reúne en sí, ¿no? Nos permite claramente entender también qué significa ser arequipeña para muchos y para muchas, no ahora, sino que desde las generaciones que viven y que han sido marcadas por la migración. En realidad, esa experiencia creo que la compartimos muchos hijos, nietos vinculados a migrantes, ¿no? En donde la exclusión, en donde el racismo, la discriminación, casi es una verdad de perogrullo, casi es una moneda corriente hasta el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido la obra de Nereida es sumamente política. Es sumamente política desde la enunciación, desde el uso del quechua y de la aymara, la lengua de sus padres, y sobre todo desde la necesidad de incorporar la presencia de sus propias abuelas, su propia historia personal, ¿no? Que define sin duda el carácter de su quehacer, estas búsquedas que tiene. También pensar en Arequipa como una ciudad luz, blanca, una ciudad que tiene una trayectoria increíble de connotados acuarelistas y que realmente son nuestro orgullo como peruanas y peruanas, también es un motivo de reflexión para una artista tan aguda como Nereida, para entender qué significa esa técnica en un contexto tan complejo, tan difícil de entender en su diversidad, ¿no? Con tantos extremos en relación a la construcción de una comunidad, en tanta imposibilidad de pensar esta arequipeñidad como una comunidad que pueda decirse o sentirse como tal, ¿no? Es bastante claro eso. Creo que los que hemos conocido Arequipa y conocemos sobre todo la gran cantidad de nuevas generaciones de arequipeños, entendemos precisamente o con mucha más facilidad lo que significa Puno,
lo que significa la migración, ¿no? Y cómo esta Arequipa se ha reinventado, ha tenido una serie de fisuras, pero que esas fisuras generan, de esas fisuras tan dolorosas, pues germinan poéticas increíbles. Y creo que Nereida es una de las representantes más agudas, más claras, más importantes de esta visión de esta ciudad desde el arte. Y esta muestra, sin duda, pensar en lo urbano y lo rural, pensar en estas categorías tan complejas, desde la mirada de una artista contemporánea, permiten retomar, repensar, seguir reflexionando en torno a todo esto que está en nuestra cotidianidad y que desde el arte, gracias al trabajo de Nereida, podemos pues nosotros seguir pensando en ello, ¿no? Y pensando en cómo poder mirar hacia un futuro. El nombre de la muestra lo dice todo. Te doy paso a Nereida ahora. Muchas gracias. Sí, bueno, yo quería escuchar esa lectura, ¿no?, de la exposición que han hecho mis amigos, porque, claro, uno trabaja como… Yo no dispongo de un gran taller, entonces es como trabajar casi a ciegas, ¿no? Imaginar un espacio, construir una instalación por aquí y por allá por partes. Y cuando hemos montado toda la muestra es como haber visto un proceso largo de trabajo concluido, ¿no? O bueno, armado, ¿no? Montado. Eso ha sido para mí el inicio, creo, de entender qué he estado pensando y qué he estado sintiendo. La muestra empezó llamándose Jardín Secreto. Ese fue el nombre porque viene de un cuaderno que está ahí en la exposición, que es un cuadernito pequeño donde están pintadas en acuarela las plantitas que crecen en las veredas, en el asfalto, cuando hay lluvia y cuando hay… no sé, ni siquiera hay lluvia a veces, todo el año, están ahí sobreviviendo con una fuerza vital y a mí me gusta verlas, me gusta caminar mirando dónde las encuentro y cómo florecen. Es una experiencia muy personal que les invito a intentar hacer, porque cuando he caminado por esta ciudad con alguna preocupación, con un afán o con trabajo, etc., he encontrado estas plantitas pequeñitas que casi nadie mira, pero muy bellas. Y ahí me he sentido contenta, tranquila, feliz, con fuerza. Vamos, si ella puede ahí sobrevivir y florecer, creo que yo también puedo intentarlo. Pero después la muestra fue cambiando porque era hablar de la acuarela y, como decía María Eugenia y como ha mostrado Raúl en imágenes, la acuarela como una técnica que se practica en la ciudad de Arequipa, pero que representa una ciudad que ya no existe o que en todo caso, en el mejor de los casos, está cambiando de forma no de la mejor manera, ¿no? La ciudad está siendo destruida, ¿no?, de diversas maneras, en lo urbano, en lo rural. Y siguen representando muchos de mis compañeros artistas arequipeños, arequipeñas, esta ciudad que ya no existe, el Misti con nieve cuando ya no lo tiene, la Campiña con una construcción en medio de la chacra que evidentemente por composición se borran. Entonces yo pensaba, es necesario que generemos esta reflexión en la comunidad de artistas para hablar de lo que también viene sucediendo por otro lado, estos cambios en la ciudad, estos cambios en el pensamiento, también en la época. Ya no vivimos en el 1900, en 1980, lo más cercano. Están pasando tantas cosas en el mundo. ¿Y de qué estamos hablando los artistas? ¿De qué belleza, en todo caso, qué belleza estamos sintiendo? Y no diga, eso es otro diálogo, la belleza, pero pienso que hacer una muestra de acuarela en ese contexto empezó a tomar otra forma. Y pensar en la ciudad, recorrerla, mirarla de otra manera,
ver esos detalles. Hay unos cuadernos, no sé si todos han logrado ver la muestra, pero voy a hablar de uno que es paisaje urbano, y donde Raúl me tomó las fotos caminando por la ciudad, bueno, ahora ando caminando por esta ciudad de un modo distinto, observando muchos detalles que podrían muy bien ser plasmados por otras miradas, ¿no? Otros sentires, otros sentipensares de artistas, pero ya no para representar esa acuarela paisajista, tan bella, tan hermosa, de una ciudad que ha cambiado. Finalmente, la muestra habla de mi origen, identidad, porque, claro, mi ascendencia puneña me confrontó en el año 2023 a la violencia de Estado que se vivió en contra de mis hermanos y a las que yo salí a protestar, ¿no? Indignada, dolida, y frente a la que no sucede nada. Y la pregunta, y lo que se dijo, ¿no? Puno no es el Perú. Y me sentí como ese niño que cuando tenía 10 años me hizo esa pregunta: ¿de qué parte de Puno eres? De esa manera tan despectiva. Fue como un recuerdo doloroso que se activó en ese momento y que no me quedo en el dolor. He empezado a trabajar en comunidad, a acercarme a un grupo de mujeres que hacemos música a través del Sicuri, que es un canto comunitario, y empezar a reflexionar sobre todos estos aspectos para entendernos sobre qué está pasándonos y cómo queremos vivir en el futuro. ¿Cuál es el futuro que queremos para nuestros hijos? Entonces, esa pregunta que está allí podría ser como me lo dijo… ¿Cuál es tu nombre? ¿Ivana? Silvana. Me dijo, a mí me preguntan, ¿y en qué colegio has estudiado tú? Como una forma de saber tu proveniencia, tu clase, tu estatus, ¿no? Esa pregunta tiene esa connotación y podría cada quien seguramente sugerir más preguntas de ese tipo en nuestro país. Claro, hay muchas preguntas y mis sutiles acercamientos a ese entender son parte de ese proceso en la muestra. Hay un cuaderno que se llama Pacheta, que es la construcción de palabras que son, creo, que necesitamos pensarlas para encontrarles nuevos significados, destruirlas o crear nuevas palabras que nos ayuden a entender qué procesos estamos viviendo, como hegemonía, fascismo, clase, raza, colonia, identidad, misoginia, violencia. Están construidas con piedras de sillar, una sobre otra, con esa piedra que representa a un pensamiento que nos está llevando a esta realidad, ¿no? Donde hay tantas diferencias sociales, donde hay tanta injusticia, y no es que pretenda yo solo hablar de estos temas, pero en este momento mi voz tal vez represente la voz de los muchos que no pueden tener un espacio para decir cómo nos sentimos y qué pensamos. Bueno, creo que estamos en la hora, ¿verdad? Muy bien. Yo solo quería agregar que esa exhibición también es una forma de hablar de la acuarela, ¿no? Y cómo uno a veces tiene tradiciones que se mantienen por una inercia, ¿no? Y cómo seguir pintando una campiña que ya ni existe. Y cuando vi las postales antiguas de la ciudad, pensé que la acuarela era eso ahora, ¿no? Era otra forma de hacer postales, al margen de lo que la realidad impone, ¿no?
Y en mi lista inicial me faltó mencionar a José Tola. ¿Cómo me puedo olvidar de Tola entre mis artistas que han roto las fronteras técnicas, ¿no? Bueno, me sugieren acá que pase el micrófono al público. ¿Cómo es la práctica de ustedes usualmente? Yo me ciño a la casa. Cada quien puede pasar el micrófono acá. Se caen los lapiceros, ¿no? Ahí está. Sí, buenas tardes. Quiero felicitar al director de esta casa, ¿no?, a invitarnos a este conversatorio para tener la oportunidad de ver más cerca y conversar y escuchar, ¿no? En este caso a Nereida, que es un personaje realmente. He visto la muestra, es política, como ya lo dijo, es una expresión, digamos. Hay un video con las colas, ¿sí? Una blusa donde dice justicia, justicia. El mural, ¿no?, de la pregunta que te hicieron de dónde eres. Y esto aunado a tus expresiones, que te sentías muy triste, muy dolida, escuchaba. O sea, en cierta forma es producto de la marginación que sufriste de niña, como lo sufren millones de peruanos en el Perú, más aún cuando son provincianos. Y quiero felicitarte realmente, para mí es un honor mirarte, escucharte y ver a esta exposición, que la voy a recomendar bastante en mi grupo, en mi Facebook, para que vengan a verla, porque realmente es política, es una forma de expresar de una persona. Quiero reiterar la habilitación de este conversatorio, que nos ha muy enriquecido. Un político común te tildaría de caviar, es la típica caviar, como dicen los políticos, una persona protestante contra el sistema. ¿Ok? Gracias. ¿Hacer una pregunta? Quiero aprovechar. Nereida, ¿me escuchas? Una de las obras que está acá justamente es la instalación del video, el video que se llama Berevar, ¿no? Me gustaría que comentes cuál es la historia de esa obra, porque me parece muy rompe con mucho de la exposición, ¿no? Sí, exacto. Bueno, como Manuela ha enumerado una lista de artistas que seguimos, de los cuales aprendemos, estudiamos, y que han desarrollado diversas técnicas en sus propuestas, en sus proyectos. El videoarte, el audiovisual es una de las técnicas que yo también he empezado a desarrollar, a practicar, a raíz de falta de espacios donde exhibir, ¿no? En Arequipa. Yo vivo y trabajo en Arequipa, de galerías, de centros culturales. Muy joven, no tenía dónde exponer. Y Raúl creó una galería que se llamaba Galería Celda de arte virtual, donde invitaba artistas, donde han expuesto a Ana Teresa Barbosa, José Carlos Zorrillo, Rosa Benítez, no sé, artistas varios de diversos lugares del país, y me invitó a exponer a mí también. Y dije, ¿qué puede ser apropiado para el internet, ¿no? Para una exposición virtual? Y pensé en el videoarte. Y empecé en la animación, stop motion, e hice unos videos allí hace muchos años. Y así empecé en el audiovisual. Entonces, Abrevar es parte de esa línea de trabajo, pero tiene que ver con la muestra de la siguiente manera. Un acuarelista en Arequipa, en un conversatorio sobre la acuarela arequipeña, me reflexiona de esta manera: ¿qué vamos a hacer cuando no haya agua? ¿Con qué vamos a pintar los acuarelistas cuando no hay agua? Y yo dije, yo estaba a su lado, dije, el agua es un problema realmente, es un problema muy grave para la humanidad, es algo en lo que realmente tenemos que asumir responsabilidad. Y el artista está preguntándose con qué va a pintar la acuarela, diciendo, acá falta sensibilidad, no. ¿Qué pasa por su pensamiento, ¿no? Para hacer esta pregunta? Y quedó ahí como
la pregunta esperando una respuesta. Entonces hubo un corte de agua en Arequipa, como suele haber seguramente en muchas partes del país, repentina por un problema de tratamiento de aguas, y 4 días no tuvimos agua. Y la población, sin previo aviso, empezó a salir como a las calles a reclamar, a gritar, como he visto en el video. Porque pongámonos en la situación de no tener agua, como seguramente ocurre en muchos asentamientos humanos o como ocurre en los Andes, cuando se agotan las reservas, las mineras se llevan el agua, puedo seguir enumerando. Y estaban molestos, estaban en la calle gritando, y Raúl estaba formando la cola para recibir el agua del tanque porque es la zona donde vive mi mamá. Y yo estaba con la cámara diciendo, esto es lo que va a venir en unos 10 años. Voy a hacer un ejercicio de registrar, ¿no? Ya no de hacer animación en stop motion, sino de agarrar una cámara y documentar. Y eso ha ocurrido hace como 3 años. Entonces, como un proceso, las ideas confluyen y el video a brevar es eso, es una exposición de una realidad que nos está muy cercana, que ya la estamos viviendo, sobre la crisis del agua, el cambio climático, y en la misma ciudad de Arequipa, ¿no? Donde el agua es escasa y donde nos vamos a pelear, literalmente sí, por este recurso, ¿no? Es de carácter experimental porque no tiene un guión, es hecho en el sitio sin un previo trabajo de dirección, de guión, ¿no? Es un trabajo de carácter experimental, donde expongo eso, ¿no? La falta del recurso en la ciudad de Arequipa. No, bueno, el título abrevar es una palabra que explica cómo los animales toman agua, ¿no? O sea, se aproximan para esa urgencia de subsistir, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en el video. Y claro, este video lo que ocurre es aporta el choque de lo presente, ¿no? Porque vemos cosas en textiles, cuadernos bordados, y el video es casi un reportaje real, con audio y con gente ya visiblemente como nosotros, ¿no? Viviendo una histeria que anticipa lo que puede ocurrir en el futuro, y en todos lados, y acá que estamos en una ciudad con muchos problemas, ¿no? Entonces es una especie de pieza que habla del trabajo de ella en video, pero que es un aporte, como le digo, es la muestra sobre Arequipa. Como puse en el texto, esa muestra es un recorrido por Arequipa, con apuntes de paisaje, con cartografías, con documentos, ¿no? Y reitero, si fuera una sala mucho más grande, sería más grande. Aquí la sala ha permitido que Nereida haga, para esas dimensiones del espacio, este conjunto de piezas, ¿no? Que incluyen toda una variedad de técnicas, como ya he mencionado. Sí, tal vez la última intervención, si me permiten, la hago yo. Tal vez no perdamos la perspectiva histórica de los problemas que tú planteas, ¿no? Obviamente tú los enfocas en algo muy local, pero hablábamos antes de la muestra de las migraciones. La migración es un tema de la humanidad. El ser humano está migrando desde hace milenios, ¿no es así? Y así como Lima se vio desbordada por los migrantes del resto del Perú, Arequipa también es una metrópoli del sur andino. Entonces Arequipa también ha sufrido o ha recibido esta migración enorme de todo el sur andino, porque el sur andino es un circuito desde la época virreinal o hasta previrreinal, con Puno, el sur de Cusco, Tacna, Moquegua, en fin. Entonces, claro, hay un problema aquí de estructural, de político en el Perú que muy difícil de resolver. Entonces hay una migración a la ciudad, a la metrópoli que es Arequipa. Y la ciudad obviamente no tiene los servicios suficientes, como lo que ha ocurrido en Lima. Entonces resulta que no hay escuelas suficientes, hospitales suficientes, agua para todos, electricidad para todos, ¿no? Sin embargo, y tú misma lo has visto, los asentamientos humanos en Arequipa que han crecido enormemente, algunos están incluso al lado del volcán Misti. El volcán puede erupcionar en cualquier momento, Dios quiera que eso no ocurra, son 500 años que no erupciona o más, pero están a 10 kilómetros del volcán, de un volcán que lanza todavía fumatas y que peligra. Entonces, pero bueno, por lo menos esos asentamientos humanos están hechos de sillar y de cemento. Aquí los asentamientos humanos en Lima están hechos de esteras sobre un arenal, ¿no? En Arequipa por lo menos hay cierta organización y eso tiene que ver un poco con la forma de ser
de los arequipeños y todos los que viven en el sur, ¿no? Entonces, tal vez no perder esa perspectiva, ¿no? De que sufriente, digamos, obviamente, es cierto, la campiña la han destruido en Arequipa, lamentablemente, por 1000 razones que no vamos a discutir, pero sin embargo hay irrigaciones gigantescas que se han creado ahora, muy grandes, tan grandes que se necesita gente para que vaya a esas irrigaciones porque no hay gente. Hay que llevar gente a esas irrigaciones. Entonces sería bueno tal vez también ver el contraste, ¿no? No victimizarnos y torturarnos tanto por los problemas que existen y los haces muy bien en denunciar y en manifestar, ¿no? Pero no escapar de la otra mirada, de esa perspectiva siempre más grande. Nada más. No me voy a escapar de la perspectiva, pero es que la realidad sobrepasa. La realidad nos sobrepasa día a día, Hernando. Muchas gracias, les agradezco tanto estar aquí. Quiero pedir un aplauso para Nereida y los representantes.